¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que está haciendo el gerundio? Está modificando el verbo entró. El acusado entró. ¿Cómo entró el acusado? Entró gritando. Veamos el siguiente ejemplo. El juez está, o sea, se encuentra en algún lado, pero aparte de estar, ¿qué está haciendo el juez? El juez está escribiendo. Entonces, el gerundio, escribiendo, está modificando el verbo. ¿Qué es un adverbio? Los adverbios son palabras que complementan a los verbos, a los adjetivos o incluso otros adverbios. Se utilizan para expresar lugar, cantidad, tiempo, modo, duda, afirmación. Aquí tenemos unos ejemplos. Aquí, allí, abajo, cerca, mucho, poco, bastante, algo, nunca, jamás, ayer, hoy, mañana, mal, regular, bien, rápido, despacio. ¿Ven? Estos son adverbios y son los que pueden modificar el verbo. El gerundio es la forma que tiene el verbo para indicar que se está ejecutando una acción. Expresa una acción duradera que transcurre sin que se determine gramaticalmente su principio ni su final. Aquí vemos el ejemplo. La municipalidad de Quiché está avanzando en el bacheo de las calles. Eso lo pueden ver ahorita ustedes. ¿Qué sucede si lo ven dentro de 5 años? ¿Qué es lo que van a leer? La municipalidad de Quiché está avanzando en el bacheo de las calles. Eso quiere decir que es una acción que no tiene ni principio ni final. La municipalidad de Quiché está avanzando y no deja de avanzar, de acuerdo con este gerundio. En general, el gerundio expresa simultaneidad o anterioridad inmediata en relación al verbo de la oración. ¿Qué significa simultaneidad o anterioridad inmediata? Simultaneidad significa que es una acción que se ejecuta al mismo tiempo que el verbo. O es una acción que se ejecuta un poco antes del verbo de la oración. Eso es lo que significa el gerundio expresa simultaneidad o anterioridad inmediata. Repito, ¿qué significa eso? Significa el aspecto de la simultaneidad, que el gerundio ocurre al mismo tiempo que el verbo de la oración. O anterioridad inmediata significa que el gerundio se ejecuta un poco antes que el verbo de la oración. Fíjense que en el caso del verbo existen formas impersonales que se manejan, ¿verdad? Tenemos en el caso del infinitivo, amar, comer, salir. Y el participio es amado, comido, salir. Cuando usamos el participio, usamos el verbo haber como auxiliar. Y por eso decimos, he amado, has comido, has salido. Ahí estamos usando haber como un verbo auxiliar. Y entonces el gerundio, ¿cómo funciona? El gerundio funciona como una forma de expresión utilizando ando, yendo, saliendo.
tenemos amando, comiendo, saliendo. Veamos las formas impersonales del verbo. Infinitivo es juzgar, defender, litigar, debatir, declarar, investigar. Como participio, recuérdense que cuando usamos participio tenemos que usar el verbo auxiliar haber. Ha juzgado, he juzgado, ha defendido, he defendido, ha litigado, he litigado. Y el gerundio, juzgando, defendiendo, litigando, debatiendo, declarando. ¿Ven? Estas son las tres formas en las cuales aparece el uso del verbo en forma impersonal. ¿Cómo sabemos cuando un verbo está en forma de gerundio? Es muy sencillo. Para saber si un verbo está en forma de gerundio, basta determinar si está utilizando la terminación ando, yendo, yendo. Y ahí tenemos, con la terminación ando, caminando, cantando, jugando. Con la terminación yendo, corriendo, entreteniendo, riendo. Yendo, oyendo, proveyendo, leyendo. Veamos estos ejemplos. Ángela estaba leyendo en la universidad. Braulio está escribiendo un cuento. Jorge estaría comiendo guayabas. Ella estaba diciendo la verdad. Lo encontré caminando por la calle. Entonces, aquí tenemos oraciones en las cuales estamos utilizando el gerundio. Aquí tenemos otras. Estuve todo el día riendo. Estoy hablando por teléfono. Me divierto mucho cantando. Teresa estaba exponiendo cuando la interrumpiste. Con el abogado hablando, no me puedo concentrar. Entonces aquí están precisamente las otras oraciones en las cuales estamos usando el gerundio. El gerundio puede adoptar dos formas. La forma simple. Se lo dice cantando. Se lo dijo cantando. Se lo dirá cantando. Usemos otro verbo. Se lo dice llorando. Se lo dijo llorando. Se lo dirá llorando. Se lo dice riendo. Se lo dijo riendo. Se lo dirá riendo. ¿Se dan cuenta? No importa el tiempo verbal, porque ahí estamos usando presente, pasado y futuro, que el gerundio no cambia. Se lo dice presente, se lo dice saltando. Se lo dijo pasado, se lo dijo saltando. Se lo dirá futuro, se lo dirá saltando. Esa es la forma simple. Ahora veamos la forma compuesta. En la forma compuesta vamos a usar el verbo auxiliar haber. Habiendo valorado las circunstancias, el juez dictó la sentencia. ¿Dónde está el gerundio? Aquí. ¿Ven? Entonces ya no solo es el gerundio, sino que le tenemos que agregar el verbo auxiliar haber. Entonces, para sintetizar, el gerundio puede presentarse en una forma simple y también puede presentarse en una forma
compuesta. En la forma compuesta va a utilizar el verbo auxiliar. A ver, un empleo excesivo de gerundio denota pobreza de estilo y es característico de un habla no culta. Veamos un ejemplo. En la primera tenemos una oración en la cual tenemos un excesivo uso del gerundio. Rosa aterrizó en 1908, empezando a estudiar ingeniería de sistemas. Nada más llegar. Terminando su proyecto de fin de carrera 4 años después y obteniendo un puesto de trabajo en la empresa de su padre. Entonces, ¿cuál es el problema en esa oración? Que tenemos 3 gerundios. Eso significa que hay un abuso en el uso del gerundio. Porque lo normal es que usemos un gerundio. Ahora, en la segunda oración ya hemos eliminado la cantidad de gerundios. Leámoslo, a ver cómo queda. Así. Rosa aterrizó en París en 1908 y empezó a estudiar ingeniería de sistemas nada más llegar. 4 años más tarde terminó su proyecto de fin de carrera, tras lo cual obtuvo un puesto de trabajo en la empresa de su padre. ¿Cuál es la característica de la segunda oración, estimados alumnos? ¿Qué es lo que perciben ahí ustedes? Que ya no tiene la palabra yendo. Exactamente, o sea, ya no tiene gerundios. Entonces, ¿a qué voy con esto? Normalmente la gente utiliza el gerundio en forma indiscriminada, cuando muchas veces no entienden que el gerundio tiene reglas. Es como cuando uno tilda. Uno no puede poner tildes en cualquier lado. Lo mismo sucede con el gerundio. Uno no puede usar el gerundio en cualquier lado, porque hay reglas. Ya dentro de un momentito vamos a ver las reglas. Pero, ¿qué es lo que ganamos si eliminamos el gerundio? Ganamos una oración más clara y eliminamos el uso excesivo del gerundio. ¿Qué fue lo que se modificó de contenido entre la primera oración y la segunda? Nada. Dicen exactamente lo mismo. La única diferencia es que en el primero hay un uso excesivo de gerundio y en la segunda no hay un solo gerundio. Es una oración, perdón, son 2 oraciones más claras. A lo que les decía, el uso de gerundio tiene reglas. ¿Alguno de ustedes sabía que usar gerundios significa cumplir las reglas gramaticales? Me imagino que muchos no lo sabían. Entonces es el momento que entiendan que ustedes no pueden utilizar gerundios sin conocer las reglas. Por eso se recomienda un uso apropiado del gerundio. En caso haya dudas sobre la forma correcta de emplear el gerundio, es mejor modificar la redacción. ¿Cómo se modifica? Como hicimos acá, eliminando los gerundios. ¿Ven? Eso es evitar problemas con el gerundio. Pero vamos a ver cuáles son las reglas. El gerundio utilizado en forma incorrecta induce a ambigüedad. Veamos este ejemplo. Nos encontramos a los abogados bromeando en la torre de tribunales. ¿Qué entienden ustedes ahí, estimados alumnos, en esa oración? Nos encontramos a los abogados bromeando en la torre de tribunales. ¿Quién estaba bromeando? Bueno, ¿Los aquí, abogados? ¿perdón? ¿Los abogados?
Los abogados. Pero también puede ser que nos encontramos bromeando los abogados en la torre de tribunales. Podemos ser nosotros. Entonces, de alguna manera es una oración que induce a la ambigüedad, que es lo que quiere decir. Entonces, este es el problema, uno de los problemas que sucede cuando usamos en forma inapropiada el gerundio. ¿Qué es lo que sucede? Hay falta de precisión y claridad. Y es correcto el gerundio cuando el significado de la oración sea inconfundible. Vamos a ver el uso correcto del gerundio. ¿Cómo lo usamos correctamente? Primera regla. Fíjense, las acciones ocurren al mismo tiempo. ¿Se recuerdan lo que hablamos hace un momento? Es el principio de la simultaneidad. Cuando la acción del gerundio es simultánea a la acción del verbo. Aquí tenemos el ejemplo. El juez Miguel Ángel Gálvez habla gesticulando mucho. ¿Por qué decimos que hay simultaneidad? Porque el juez habla gesticulando. O sea, las dos acciones ocurren al mismo tiempo. Por ejemplo, veamos en mi caso, yo hablo gesticulando. Cuando explico algo estoy gesticulando. Quiere decir que es una acción simultánea. En ese caso, ese gerundio es correcto. Virginia camina moviendo los brazos de un lado para el otro. ¿Qué es lo que hace Virginia cuando va caminando? Va moviendo los brazos. Exactamente. Eso quiere decir que la acción del gerundio ocurre al mismo tiempo. Vi a Irene paseando a su perro en el parque. ¿Por qué hay simultaneidad? Porque yo la estoy viendo paseando. La acción de mirar a Irene ocurre en el mismo momento en que ella pasea a su perro. ¿Ven? Quiere decir que aquí el gerundio ocurre al mismo tiempo que el verbo de la oración. ¿Tienen alguna duda sobre esta regla, jóvenes? No, licenciado. Claro, gracias. Recuérdense, el gerundio es correcto cuando ocurre al mismo tiempo que se ejecuta el verbo de la oración. 2. Segunda regla. Anterioridad inmediata. Cuando la acción del gerundio es inmediatamente anterior a la acción del verbo de la oración. Terminando la película, nos retiramos del cine. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el gerundio? Bueno, yo veo que está terminando la película y en ese momento me retiro. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo de inmediato? Está terminando la película. Eso quiere decir que la acción del gerundio, terminando la película, ocurre un poco antes de que yo me retire. En ese caso, ¿sería incorrecto, licenciado, o sería nos retiramos del cine terminando la película? Nos retiramos. Lo que sucede es que, como le está diciendo usted, ya no hay gerundio. Aquí estamos viendo cuando estamos usando gerundio. Usted me dice, nos retiramos del cine cuando terminó la película. Ahí ya no hay gerundio. Ahí no hay ningún problema. Estamos viendo acá Entonces sería, nos retiramos del cine
terminando la película. Al revés. Sí, por eso, pero es una acción que ocurre un poco antes de que nos retiremos del cine. Abriendo la ventana, Carmen comenzó a cantar. ¿Qué fue lo que ocurrió primero? Abrió la ventana. Después comenzó a cantar. ¿Ven? Ocurre en una fracción de segundo. Ustedes dirán, es casi simultáneo. Sí, pero hay un momento que ocurre antes. Es una fracción de segundo, ¿verdad? Esas son las dos formas de uso correcto del verbo. Ahora, veamos el uso incorrecto. Cuando el gerundio se usa como adjetivo, porque el enunciado funciona como adverbio. Aquí tenemos este ejemplo. Existe una ley reglamentando el tránsito. Fíjense que la mayor parte de personas utiliza el gerundio de esta manera, lo cual es incorrecto. Existe una ley reglamentando el tránsito. Eso es incorrecto porque el gerundio lo estamos usando como adjetivo. En todo caso sería, existe una ley que reglamenta el tránsito. Eliminamos entonces el gerundio. Publicaron una ley prohibiendo fumar en restaurantes. Entonces, ahí prohibiendo también tiene el sentido de adjetivo. Lo correcto en este caso sería quitar el gerundio. Publicaron una ley que prohíbe fumar en restaurantes. Asistieron a la manifestación saludando a los invitados. Aquí también el gerundio saludando está en función de adjetivo. Por lo tanto, es incorrecto. ¿Cómo sería correcto? Asistieron a la manifestación y saludaron a los invitados. ¿Alguna pregunta sobre esto, jóvenes? No, Aquí tenemos otros ejemplos. Un archivo conteniendo documentos. ¿Cómo sería lo correcto ahí, jóvenes? Si vemos que el gerundio está usado en el sentido de adjetivo. Un archivo que contiene documentos. Exactamente. Publicaron un decreto prohibiendo la especulación. Publicaron un decreto que prohíbe la especulación. Exactamente. Deberían emitir una ley castigando la violencia intrafamiliar. deberían emitir una ley que Que castigue la castigue violencia intrafamiliar. Exactamente. Una ley una caja conteniendo lápices. Una caja que contiene lápices. Exactamente. Ven, entonces, de esa manera evitamos el gerundio mal utilizado. Dos, gerundio de posterioridad. Cuando se usa para indicar una acción posterior a otra. Jaime ingresó a la Facultad de Derecho, graduándose 5 años después. ¿Por qué es incorrecto? Porque se recuerdan que vimos que una de las leyes es lo de la simultaneidad o de la anterioridad inmediata. Pero ¿qué sucede si Jaime entra a la Facultad de Derecho y se va a graduar 5 años después? Ahí el gerundio ya no funciona, porque tiene un sentido de temporalidad incorrecta. Entró en la biblioteca en la mañana, saliendo en la tarde. Ahí tenemos otro ejemplo de uso
incorrecto del gerundio. ¿Por qué? Porque el señor entró en la biblioteca en la mañana, saliendo en la tarde. ¿Qué es lo que sucede? Que hay un lapso de tiempo muy prolongado y el gerundio no acepta eso. ¿Cómo sería correcto? Entró en la biblioteca en la mañana, saliendo inmediatamente. Ahí sí, porque hay simultaneidad. Se Licenciado, derrumbó la... perdón la interrupción. Lo que entiendo es que eh, conforme la forma incorrecta que está ahí, está diciendo que está entrando a la biblioteca y alternamente está saliendo a la vez. Se entiende ahí, ¿verdad? No, Eh, no. si uno pone Dice, saliendo, pero como es en la tarde, sí, ya no se tiene que usar el gerundio, porque como le digo, al usarlo así, el saliendo, es como que lo estoy haciendo a la vez, entrando y saliendo a la vez. sí, exacto, puede ser, ¿verdad? Pero ahí funcionaría más de simultaneidad inmediata. Entró en la biblioteca en la mañana, saliendo inmediatamente porque se le olvidó apagar el carro. Ya, listo, ya, gracias. Sí, ahí sí sería de simultaneidad inmediata, porque entra y sale de una vez, ¿verdad? Ahora aquí no. Aquí entró en la biblioteca en la mañana, saliendo en la tarde. O sea, quiere decir que pudieron haber pasado 2 horas, 3 horas, incluso media hora, pero ya es mucho tiempo. Perdón, licenciado, y también ahí cuenta mucho lo de la coma que hemos estado viendo, ¿verdad? Los signos de puntuación, porque ahí separa totalmente que fue en la mañana y después salió en la tarde, para mí. Sí, pero fíjese que la coma no es problema ahí, porque lo mismo lo podríamos dejar, entró en la biblioteca en la mañana, saliendo inmediatamente a apagar el motor de su carro. Siempre lo dejaríamos la coma. Se derrumbó la casa, muriendo 3 personas camino al hospital. ¿Por qué no es correcto aquí? Porque está ocurriendo en 2 lugares diferentes. Se derrumbó la casa, muriendo 3 personas camino al hospital. O sea, ocurrió en otro lugar. Eso quiere decir que pasó bastante tiempo entre el primer hecho y el segundo hecho. El primer hecho, cuando la casa se derrumba. Y el segundo hecho, cuando mueren dentro de la ambulancia, por ejemplo. Entonces, el gerundio de posteridad es incorrecto porque lo que ocurre es que pasa mucho tiempo entre el verbo de la oración y la acción del gerundio. Licenciado, perdón, una consulta. En, Sí, en, en varias ocasiones, le voy a poner un ejemplo. Me ha tocado que escribir o redactar, por ejemplo, se evaluaron los estados financieros de X periodo determinando tal situación. ¿Estará correcto o con base a esto se evaluaron los estados financieros y se determinó? a ver, vuelva a decir la oración con el gerundio. Se evaluaron estados financieros de tal fecha determinando deficiencias en tal cuenta. Ahí es correcto, Ah, bueno. porque son acciones que están ocurriendo casi al mismo tiempo. Ah, ok. Se evaluaron las cuentas analizando, dijo, ¿verdad? Sí, se evaluaron determinando. Determinando exacta tal cosa. O sea, no hay mucho tiempo de por medio. Ah, ok. No sería correcto si dijéramos, se evaluaron las cuentas evaluando 3 días después que había un desfalco, por ejemplo. Ok, Porque gracias. entonces ya ocurrió mucho tiempo
entre la acción del verbo de la oración y el gerundio. Gracias. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. En el ejemplo del compañero, ese se evaluaron, no se toma como pasado. Lo que sucede es que tenemos que ver cuando estamos usando un verbo de la oración en pasado, el gerundio tendría que estar también de esa manera. Vea, vamos a ver en este caso. Vea, abriendo la ventana, Carmen comenzó a cantar. Ahí tendríamos un problema porque usted me diría, eso ya es pasado. Pero no lo podemos decir, abriendo la ventana, Carmen comienza a cantar. Podría ser, pero no hay problema en el tiempo verbal. Podemos decir, abriendo la ventana, Carmen comienza a cantar. Pero suena mejor. Abriendo la ventana, Carmen comenzó a cantar. ¿Ve? Vamos entonces con el 3. Cuando usamos el gerundio... Gracias, doctor. Bueno, cuando usamos el gerundio como comparativo, no se puede utilizar el gerundio precedido del adverbio comparativo. Ahí tenemos el ejemplo de la población era investigada como queriendo considerarla culpable. Este como no se puede usar junto con el gerundio. La tesis escrita, la tesis estaba escrita como simulando una interrogación. Entonces, tampoco podemos usar ¿cómo? Con el gerundio. Cuatro. El gerundio solo se emplea con personas. No se puede emplear con animales o cosas. El gato estaba comiendo el concentrado que le dio Javier. Ahí es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque el gato no es un ser humano. Tendríamos que trabajarlo de esta manera. El gato comía el concentrado que le dio Javier. Veamos el siguiente ejemplo. Chocó una camioneta transportando cajas de gaseosas. ¿Cuál es el problema? Que transportando está relacionado con camioneta. Y camioneta pues no es un ser humano. Por lo tanto es incorrecto. Aparte de que ahí el gerundio está en función adjetiva. ¿Cómo lo podemos solucionar? Chocó una camioneta que transportaba cajas de gaseosas. ¿Cómo saber si un gerundio es correcto? Porque me imagino que a estas alturas a usted ya se les hizo bolas. Ahora, ¿cómo logramos diferenciar si un gerundio está correcto? Preguntarse, las dos acciones, la del verbo, de la oración, y la del gerundio, ¿se pueden realizar al mismo tiempo? Por ejemplo, ¿yo puedo bajar las escaleras cantando? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Yo puedo bajar las escaleras cantando o no?
Sí, licenciado. Sí, ¿verdad? Yo diría que Entonces, sí. quiere decir que son dos acciones que yo puedo realizar al mismo tiempo. Cantando, sí. Ahora veamos la segunda. Yo puedo bajar las escaleras abriendo la puerta. Calidad, su llamada No. puede estar siendo grabada. Ahí no se puede. Negativo, licenciado, no se puede. No se puede. Entonces, esa es una de las medidas que ustedes deben tomar a la hora de verificar si un gerundio es correcto o no. Porque la acción del gerundio tiene que ser coherente con el verbo de la oración. Veamos la regla de oro. Hasta ahorita estamos viendo de qué forma podemos usar el gerundio de manera correcta. ¿Cuál es la manera incorrecta? Que no debemos usar el gerundio. Pero fíjense que yo les traigo una regla de oro. Sobre todo en el caso que he observado, porque yo pude leer las tareas que enviaron muchos alumnos y observé que usan el gerundio a diestra y siniestra, porque me imagino que no sabían que el gerundio tiene reglas. Y me imagino que aún sabiendo si el gerundio tiene reglas, van a seguir usándolo. Entonces, por eso es importante conocer esta regla de oro. El uso correcto del gerundio es complicado. Comprendan eso, estimados alumnos. No se trata de estar usando el gerundio a diestra y siniestra. En cualquier caso, siempre que haya duda sobre el uso del gerundio, es mejor evitarlo. Eso es muy importante, jóvenes. Cuando ustedes están escribiendo y no saben si lo están haciendo correctamente, mejor evítenlo. ¿Para qué complicarse? Entonces, yo les recomiendo, usen la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Prohibido el gerundio. Ustedes pueden escribir oraciones sin necesidad del gerundio. Y eso les va a facilitar evitar que en un momento de ellos, miren, el texto de ese señor o de esa señora está mal hecho, porque no sabe usar el gerundio. Recuerden, el gerundio mal empleado le resta calidad a su texto. Bueno, jóvenes, vamos a ver. Doctor, una consulta, perdone. Sí, dígame. En las láminas que presentaba, había una forma incorrecta de usar el gerundio después del cómo. Sí, ¿Cómo exacto. sería la forma correcta ahí? No se puede usar. Ah, bueno. Okay. Sí, por eso, en cualquier forma, utilizando el como comparativo, nunca use gerundio. Puede usarlo de otra manera. Les voy a presentar esa diapositiva. ¿Cómo lo podemos usar correctamente? La población era investigada como queriendo considerarla culpable. Eso no es correcto. En ningún caso es correcto el como comparativo. Lo correcto sería, la población era investigada como la población era investigada 45. como, perdón,
como que fuese culpable. Sí, la población era investigada eh, como... Es que lo ideal sería quitarle el cómo, ¿verdad? La población era investigada porque se le consideraba culpable. La tesis estaba escrita de forma que simulaba una interrogación, ¿verdad? Entonces, de esa manera, veamos, la población era investigada. Esa. Ven, ahí le quitamos el gerundio. Y ya no tenemos problema. Bueno, estamos eso. Fíjense, jóvenes, que no sé si tienen alguna otra consulta sobre el gerundio, que tengo dos informaciones que darles. No, licenciado, muchas gracias. Bueno, vamos a ver la primera información. Yo les informé que el segundo examen parcial está integrado por dos áreas. Una, la tarea que ya ustedes realizaron, la cual tenía un valor de 20 puntos. Algunos se acercaron bastante a esa cantidad, otros menos, pero digamos, lo que ustedes obtuvieron de la tarea forma parte del segundo examen parcial, la cual se agregará con lo que obtuvieron en el examen parcial, que tenía una ponderación de 20 puntos. En total son 40. Cuando ya tenga los dos datos, les voy a subir al Classroom una lista en la cual en una columna les voy a poner cuánto obtuvieron de la tarea y en otra columna cuánto obtuvieron del examen parcial. Y la suma de los dos va a ser la cantidad que obtuvieron del segundo examen parcial. ¿Tienen alguna duda sobre eso? No, licenciado. licenciado. No, licenciado. Y cuando ustedes vean su calificación en la página de la facultad, solo van a ver la suma de esas dos, de la tarea más del examen escrito. Muy bien, licenciado, gracias. Ahora, aparte de eso, es que fíjense que ya tenemos habilitado la plataforma Moodle. Y la vamos a empezar a usar. Yo a partir de ahora ya no les voy a subir las presentaciones que estamos viendo a Classroom, sino se las voy a subir a la plataforma Moodle. ¿Cuál es la plataforma Moodle? Se las voy a enseñar. Ahorita se las voy a enseñar. Ahorita ya están entrando alumnos. Por supuesto, ahorita no van a ver nada porque todavía se va a... Estamos en la preparación precisamente del contenido de la plataforma. Ustedes van a, cuando ingresen a Moodle, vamos a ver. Van a ver este tipo de plataforma, ¿ven? Aquí en la parte superior derecha aparece mi nombre.
Pero en el caso de ustedes, aquí va a aparecer el nombre de cada alumno. Y si ustedes desean, pueden subir su foto. Aquí está, por ejemplo, editar perfil. Ahí ustedes van a poder subir su foto. Y para ver sus cursos, va a ser acá. ¿Verdad? Y en el curso, por ejemplo, ustedes van a poder ver toda la información. Por ejemplo, es la sección C. ¿Verdad? Aquí les voy a subir a ustedes las presentaciones y aquí vamos a realizar el examen final. Ahora, ¿cómo van a entrar ustedes a esta plataforma? Es muy fácil. Les voy a trasladar a Classroom el tutorial. Se los voy a mostrar ahorita. Es muy sencillo. Ustedes ya están dentro de la plataforma, digamos, sus nombres y todo. Lo que necesitan es ustedes ingresar. ¿Están viendo acá, alumnos, cómo ingresar a la plataforma Moodle? Sí, doctor. Sí, licenciado. Licenciado. Sí, doctor. Mire, Sí, licenciado. dice, ¿qué es Moodle? Es una plataforma de educación virtual que permite la interactividad entre docentes y alumnos, por foros, deliberaciones, textos, guías de estudio y de demás documentos. En este tutorial los alumnos conocerán cómo ingresar a Moodle y tendrán a su disposición videos para interactuar con el catedrático en la plataforma. Para tener acceso a Moodle, solo se requiere que los alumnos utilicen el correo Gmail que registraron en la página de la facultad. Ustedes tienen que usar el correo que usaron y que registraron en la página de la facultad. Si utilizan otro correo, no van a poder ingresar a Moodle. ¿Comprenden? Segundo, por favor, si ustedes lo usan Moodle en su teléfono celular, porque se puede usar ahí, no descargue la aplicación de Moodle, porque no va a poder ingresar por ese medio. ¿Comprenden? Por favor, no descarguen la aplicación de Moodle. Solo puede hacerlo desde el navegador o buscador Google. Aquí está, miren. ¿Cómo van a ingresar? Ustedes en el buscador ponen Moodle USAC, Moodle. Ahí, Moodle USAC. Eso es lo que tienen que poner. Y después darle Enter. ¿Ya? Y entonces les va a aparecer esto. Le dan clic. Y les va a aparecer la página principal de la RAD. ¿Qué es la RAD? Es la Red de Apoyo Digital Docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Le dan clic a inicio y después ir a las aulas virtuales. Y van a ver que les va a aparecer muchas unidades académicas de la facultad, de la universidad. Ustedes le van a dar clic al acceso a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, donde dice entrar. Y ahí está, miren, ya hay Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Le dan clic a entrar. Les va a aparecer esto. Denle clic acá y les va a pedir su correo electrónico. El correo electrónico que está registrado en la facultad y le ponen también su contraseña. Si ustedes ya tienen registrado su correo en su computadora o en su teléfono, pues nada más lo seleccionan y listo. Y por ejemplo, aquí tenemos el caso, miren, María López ya tiene su correo ahí, entonces nada más le da clic. Y le voy a cambiar esto porque vamos a ponerle aquí. Si tiene problemas para ingresar a Moodle, debe escribir al correo. Este tutorial se los voy a trasladar, no se preocupen.
Ahí está, miren. Y ahí les van a ayudar. Si tienen problema. Bueno, pero pensando que no tienen problema y ya ustedes han ingresado. Entonces, aquí usted ya ingresó. ¿Dónde van a ver sus cursos? Donde les indiqué, donde dice mis cursos. Cada curso está identificado con su código y las iniciales. ¿Ven? Ahí está. Por ejemplo, 206 MT, espacio 0, es métodos y técnicas de investigación social, sección O. Y aquí arriba les va a aparecer su nombre. Y como les dije, ustedes pueden subir su foto. En este espacio su docente creará actividades de su curso. Usted puede crear también un acceso directo para que la próxima vez que acceda a Moodle sea más fácil. Ven ahí, sobre todo esto es en la computadora. Si ustedes usan el navegador Chrome, vaya a la parte derecha, van a ver que hay una estrella. Le dan clic a la estrella y les va a aparecer esto. Y después dice listo, denle clic en listo. Ya. Y a partir de entonces, ustedes ya no van a tener que hacer todo el proceso, sino solo le van a dar clic a Facultad de Ciencias, Ciencias Jurídicas y Sociales y entran directamente a la plataforma. Si ustedes desean ingresar a través de su teléfono celular, se los voy a demostrar acá. Todo esto que les estoy mostrando se los voy a subir a Classroom. Así que no se preocupen. ¿Ven, jóvenes? Entonces, y repito, si en dado caso ustedes tienen problema, pues aquí, miren, aquí están videos para que ustedes puedan ver cómo entregar una tarea, cómo participar en un foro, cómo bajar un archivo, cómo descargar carpetas, cómo ingresar a un examen. Y si tienen problema, aquí está el correo al que deben escribir y estos son los datos que deben enviar. Si ustedes no envían estos datos, no se les va a poder ayudar. Vamos a ver.
¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Cristian. Buenas noches, licenciado. Yo ya acabo de entrar y mi nombre está todo mal escrito. No sé si hay algún problema con que lo modifiquen. Eso precisamente iba a decir, y gracias por decirlo, eso usted debe modificarlo. Muchas gracias. Sí, porque ahí Por vi que favor. estaba la opción, pero no sabía si afectaba en algo. Sí, porque lo que sucede es que recuérdense que a veces la gente que está ingresando los nombres lo hace hacia la carrera. Y no solo su caso, sino muchos alumnos cuyo nombre está mal escrito. Entonces, por favor, tengan la fineza de corregirlo. Muchas gracias, licenciado. Y para las clases seguiremos usando Meet, ¿verdad? ¿Perdón? Sí, cómo no. Sí. Bueno, gracias. Natalia. Bueno, perfecto. Entonces, miren, jóvenes, si tienen alguna duda, por favor, ahí está el correo. Bueno, jóvenes, entonces les deseo feliz tarde y nos estamos viendo mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias, licenciado. Feliz noche. Nos vemos, doctor. Gracias. Feliz noche. Buenas noches, licenciado, su honor. Buenas noches. Buenas noches, licenciado.